Hoy nos acompaña Ignacio Garriga, presidente del Grupo Parlamentario de Vox aquí en Cataluña y considerado uno de los diputados más ilustres de la formación de Santiago Abascal. Estàs escoltant a la B3, amb Lluís Gràcia. Primero de todo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, Ignacio. Y la primera pregunta que me surgía es cómo un odontólogo y profesor universitario puede haber pasado a, pues a ser el líder de la cuarta fuerza política aquí en Cataluña. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un honor poder formar parte y contribuir pues con esta entrevista, ¿no? A dar a conocer un poco mejor las ideas y los planteamientos que tiene Vox en Cataluña. Pues bien, tu primera pregunta se responde fundamentalmente por la obligación que sentía, por la responsabilidad que sentía de dar la batalla, en primer lugar, lo que es conocida como la guerra cultural. Es imprescindible, consideraba yo, pues dar un paso al frente y defender todos esos valores, esos principios que afortunadamente pues hemos recibido en herencia gracias a nuestros padres y a nuestros abuelos. Esa defensa de la civilización occidental fundamentada pues, en el cristianismo, fundamentada en la razón que nos aportó, ¿no? La cultura griega, fundamentada en el derecho romano. En definitiva, esa forma de vivir que durante los últimos años especialmente pues está en grave riesgo por un acoso absoluto de la izquierda, por una dejación absoluta de funciones del centro o del centro derecha, como se quieran autollamar cada uno de los actores políticos actuales, y que por tanto están en grave riesgo los principios en los que estoy convencido, y lo puedo afirmar, la mayoría de españoles sentimos como nuestros, ¿no? Y sí, la pregunta es, bueno, cuanto menos es curiosa, ¿no? Es decir, bueno, si usted vivía muy bien, ¿no? Vivía tranquilo, seguramente ganaba más dinero, que ya os lo confirmo, se ganaba más dinero de dentista que de político, disfrutaba más de sus hijos, pero al final hay un momento, yo creo, y sobre todo en el momento en que estamos teniendo que vivir en los últimos años, que uno ha de tomar decisiones, y yo creo que era un momento de tomar decisiones valientes, comprometidas, y estoy convencido y espero que con los años pues mis hijos me lo agradezcan, porque en un momento de emergencia nacional, de valores, de emergencia social, pues oye, yo di un paso adelante con la voluntad de intentar cambiar las cosas. ¿Usted qué sintió la noche del 14 de febrero al conocer que Vox iba a ser la cuarta fuerza, de la comunidad, al pasar de 0 a 11 escaños, al ver que 217.883 catalanes habían confiado en usted? Pues en primer lugar, muchísima responsabilidad, ¿eh? Un profundo agradecimiento, como no podía ser de otra manera. También a la vez una mezcla de sensaciones, de tristeza, porque veía una vez más cómo Cataluña volvía a estar en manos del separatismo, de esta mafia separatista, pero a la vez también, como te decía, ilusionado de que, como bien decías, más de 200.000 catalanes habían confiado en nuestra formación política, en Ignacio Garriga, para liderar, ¿no? Esa necesaria reacción nacional que se ha de producir en Cataluña. Una necesaria reacción nacional que ha de liderar sin complejos la libertad en todos los ámbitos políticos, desde la educación, pasando por las instituciones, pasando por los medios de comunicación, lo que decía antes, ¿no? Dar esa batalla cultural, defender sobre todo la unidad de España en Cataluña, la libertad y la igualdad de todos los españoles en Cataluña, ¿no? Que, como bien sabes, pues está en grave amenaza y, por supuesto, derechos y las libertades permanentemente pisoteadas desde hace décadas ya. Por tanto, lo resumiría en muchísima responsabilidad y a la vez también pues, ilusión de poder liderar pues esta oposición frontal tanto al separatismo como a la izquierda. Pero Ignacio, los días antes había muchos nervios, supongo, no lo sé, el tema de los debates. ¿Cómo es, el saber que vas a representar una formación y que quizás representas a miles de catalanes, que fue el caso? Pues sí, la verdad que la campaña, como bien sabes, fue muy dura, fue desagradable, tuvimos que vivir momentos de violencia pues gravísimos, a los cuales, por desgracia, tuvimos que ver cómo la izquierda y el separatismo, lejos de condenarlos, guardaban un silencio cómplice, cuando no directamente el separatismo llamaba, ¿no?, a combatirlos con piedras y demás en las calles. Por tanto, fue una campaña muy intensa y muy dura, y cada día que pasaba la campaña, pues quizás me reafirmaba más en la necesidad de no arriar ninguna bandera, de perseverar hasta el final con el objetivo de lograr la victoria final, ¿no? A pesar de que durante años se nos ha condenado en Cataluña a pensar que teníamos que vivir bajo el yugo del totalitario y el separatismo, que teníamos que vivir sin libertad, sin poder escoger la educación de nuestros hijos, sin poder rotular nuestros negocios en castellano, sin poder defender los valores que nos han dado en herencia, como decía antes, nuestros padres y abuelos, de un matrimonio, de la familia, del defender la vida, ¿no? Pues
cada vez que nos tiraban más piedras, pues más responsabilidad sentía y más necesaria creía la encrucijada en términos políticos e ideológicos que estábamos llamados a protagonizar. Y así fue. El 14 de febrero nos dieron ese grandísimo respaldo, convirtiéndonos más que en la cuarta fuerza en Cataluña, me gusta mejor autodenominarnos como la primera fuerza nacional en Cataluña, ¿no? La que defiende sin complejos la unidad nacional, la igualdad y la libertad de todos los catalanes. ¿Y usted qué le diría a la gente que, bueno, muestra su rechazo o su odio hacia Vox simplemente por lo que ven los medios? Pues en primer lugar les diría que dejaran de leer ciertas columnas de periódicos, que dejaran de leer, en definitiva, que dejaran de leer todos los periódicos y que dejaran de escuchar las tertulias de muchos medios de comunicación. Eso en primer término. Y en segundo lugar, que acudieran, en primer lugar, a escuchar nuestro mensaje de primera mano, sin tener que ver cómo lo tergiversan o lo manipulan periodistas, tertulianos a sueldo, y en definitiva el mass media, que está perfectamente teledirigido por el conjunto de los partidos políticos, ¿no? Como bien sabes, a Vox permanentemente se le demoniza, permanentemente se le estigmatiza, se miente sobre su mensaje, se criminaliza sobre sus líderes políticos, y eso responde claramente a la incapacidad de contrarrestar con argumentos y con ideas los planteamientos que nosotros ponemos sobre la mesa y sobre todo y de manera especial pues, en la tribuna de los parlamentos, ¿no? Especialmente en Cataluña. Demuestran que son incapaces de rebatir nuestras ideas con argumentos y que la única herramienta que ellos consideran útil, legítima, para, ¿no?, de alguna manera contrarrestar nuestras ideas es llamar a la violencia y mentir sobre nuestro mensaje. Por tanto, yo el primer mensaje que les diría es que escucharan de primera mano a Ignacio Garriga y que a partir de ahí sacaran sus conclusiones, porque nosotros no estamos haciendo un discurso contra nadie en absoluto, sino que estamos haciendo un discurso desde el amor a nuestra tradición, a nuestra nación, nuestro respeto profundo a la ley, nuestro profundo respeto a la libertad, y eso es lo que queremos proyectar al conjunto de los catalanes. Y lejos de encontrar un respeto, encontramos una demonización permanente. Y seguramente esa demonización y esa estigmatización responde a un miedo atroz a que nosotros crezcamos cada día más y desmontemos el entramado mafioso que han creado aquí durante años y que vean cómo hay una formación política que no viene a buscar su interés, sino que realmente viene a dar voz al conjunto de los, en este caso, los catalanes. Porque en cuanto a Cataluña, ¿usted piensa que este lugar, esta tierra, está condenada a vivir en una constante polarización, en una división al orden del día? ¿O usted cree que hay un remedio? No, sin duda alguna hay un remedio. Yo creo que una de las grandes responsabilidades que tengo, viendo que ningún líder político hasta ahora lo ha hecho, es trasladar esperanza al conjunto de los catalanes. Es decir, a pesar de que esta mafia lleve 40 años en las instituciones, copando todos los medios de comunicación, regando con el dinero de todos los catalanes infinidad de chiringuitos para seguir, ¿no?, creando ese entramado en la sociedad civil y, por supuesto, sirviéndose de la educación para manipular, generar odio y confrontación, hay que decir que se puede combatir y ganar al separatismo. Y debemos ganarlo por amor a nuestros hijos y a las generaciones futuras. Pero ¿cómo se gana? ¿Cómo se puede combatir ideológicamente y con instrumentos eficaces que de una vez por todas derroten a los enemigos de la libertad y de la igualdad? Pues con la ley y con los instrumentos que nos hemos dado en nuestra democracia. Y eso hay que decirlo, no vamos a conseguir ganar al separatismo y de una vez por todas acabar con esa confrontación permanente a la que nos ha abocado el separatismo, sino es acabando con el Estado de las autonomías, eliminando competencias que tienen, en este caso, el separatismo en sus manos, y será entonces cuando podremos empezar a construir una Cataluña lejos de la que nos ha condenado a vivir el separatismo, que es una Cataluña enfrentada, una Cataluña donde no hay libertad, una Cataluña donde no puedes coger la educación en libertad de tus hijos. O sea que sí se puede, pero sin duda alguna esos cambios y esos instrumentos que nos lleven a empezar a construir una Cataluña en concordia, en libertad y en paz, pasa por unas mayorías muy amplias, sobre todo en el Congreso de los Diputados, para poder llevar los cambios legislativos pertinentes. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es enorme, seguir trabajando como hormiguitas, trasladando mensaje de que se puede, trasladando nuestras ideas en todos los rincones del territorio, para que algún día, esperemos que más pronto que tarde, consigamos las mayorías necesarias. Pero Ignacio, usted últimamente, ha hablado bastante de una islamización de Cataluña. Exactamente qué quiere decir eso? Y si es así, ¿qué piensa que supondría? Y también me gustaría tocar un poco el tema de los menores no acompañados, ¿qué hay que hacer con ellos? Bueno, pues está claro que el tema de la islamización es un problema real que existe en Cataluña, que es un problema que está silenciado por los medios de comunicación y también por los partidos políticos. Es un problema que se enfrenta el catalán corriente en sus barrios, en sus colegios, y es un problema que ha propiciado y que está
haciendo que sea cada vez mayor el separatismo y la izquierda. Fijaros que un simple detalle, el separatismo y la izquierda se dedican a felicitar el Ramadán y son incapaces de felicitar la Pascua de Resurrección o la Navidad, por ejemplo. Ellos, en el famoso Plan 2000 de Pujol, tenían muy claro que querían instrumentalizar a la inmigración para convertirlos en els nous catalans, que ellos les llamaban. Por tanto, ven en la inmigración un aliado en su proyecto de crecimiento en torno al separatismo y han encontrado en este caso, a las personas de origen marroquí, del norte de África y en general a las que profesan el Islam como unos aliados naturales para llevar a cabo su agenda ideológica y su agenda rupturista. Eso lo vemos, sin ir más lejos, con el programa piloto que han llevado a cabo desde la Generalitat de Catalunya, el conseller Bargalló, desde la Conselleria de Educación, ese programa piloto de impartir Islam en los colegios públicos de Cataluña, cuando vemos que permanentemente se está intentando apartar a la religión católica de los colegios públicos, ¿no? Sabemos que es un Estado confesional, pero nadie puede negar que nuestra tradición y cultura tiene un fundamento cristiano. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que estamos en un grave riesgo, está en grave riesgo nuestra forma de vida, nuestra forma de convivencia y nuestras libertades. Me hace mucha gracia ver a las feministas enloquecidas defendiendo a las mujeres, pero que callan de manera cobarde ante el velo, ante el hijab o ante el niqab. Me sorprende enormemente cómo el separatismo se dedica a insultar, a estigmatizar y a criminalizar a los que profesamos la religión del cristianismo y, sin embargo, pone todas las facilidades para aquellos que profesan el Islam. Eso es una clara doble vara de medir que nosotros no vamos a permitir y, sobre todo, porque vemos que hay una clara agenda ideológica detrás, cómo se está impulsando el islamismo en las calles de Cataluña, cuando las consecuencias las podemos ver en países cercanos al nuestro, como puede ser Francia, donde el islamismo cada vez se ha instalado más en la sociedad francesa, donde dentro del islamismo, como bien sabemos, hay una vertiente muy radical, el salafismo, que no sé si no es por claramente un seguimiento policial, no se identifica, se instala en nuestras sociedades y se llevan a cabo pues, los atentados y como hemos tenido que sufrir, sin ir más lejos, en Barcelona. Por tanto, algunos se rasgan las vestiduras cuando Ignacio Garriga habla del islamismo, pero espero que dentro de 10 años nadie lamente no haber estado al lado de Ignacio Garriga denunciando los problemas que puede suponer la creciente islamización de Cataluña. Porque, repito, solo hace falta ver cómo están muchos barrios de Francia, de Bélgica, de Alemania, donde en muchas zonas ya no rige la ley del país, sino que rige la Sharia. Y en esa línea también es incomprensible cómo los partidos políticos y los medios de comunicación silencian el problema que supone la presencia de los menores no acompañados. Sin duda alguna, esos menores donde mejor están es con sus padres. Lo que no podemos permitir es seguir con ese efecto llamada, propiciando y proponiendo y pagando literalmente una paga mensual a estos menores que llegan a nuestro territorio nacional cuando nuestras viudas en algunos casos cobran menos que ellas, personas que han cotizado durante toda su vida en España. No se puede permitir que muchos de estos menores no acompañados cometan delitos porque los cometen y no pasa absolutamente nada con ellos. Y lo peor de todo, como he dicho, es que se silencia esta problemática. Todos sabemos cómo cuando se crea o se monta un centro de menas en cierto municipio, todos los vecinos enseguida se ponen nerviosos, no lo queremos porque esto supone un riesgo para la seguridad, pero cuando Ignacio Garriga denuncia el problema que supone la inmigración ilegal, ya sean menores o no menores, lo fácil es criminalizar y estigmatizar. Y yo creo que es un discurso responsable, necesario, denunciar la creciente islamización, denunciar el riesgo que supone la llegada de la inmigración ilegal de manera descontrolada. Y eso no quiere decir para nada que tengamos algo en contra de las personas que profesen el Islam, para nada. Nosotros respetamos la libertad de culto de cualquier ciudadano, pero exigimos que se respete la identidad propia que está en nuestro territorio, en este caso en Cataluña y por supuesto en el conjunto de nuestra nación. Y no estamos en contra de aquellas personas que vienen a trabajar de manera legal, que han sido muchísimos inmigrantes que han contribuido a levantar nuestra nación. Al revés, estamos agradecidos y es más, somos conscientes de que en algunos sectores son necesarios, como por ejemplo, próximamente en el tema de la recogida de fruta en Lérida y en muchas provincias de Cataluña, necesitamos mano de obrera extranjera porque los nacionales no quieren trabajar. Por tanto, bienvenido sea, pero siempre de manera legal y en los criterios económicos que requiera la nación. Lo que no podemos permitir es fomentar esa migración ilegal descontrolada y masiva. Y sobre todo, y perdona, repito, no es un discurso contra ellos, para nada, es un discurso por amor a los nuestros, por respeto a los nuestros y también hacia ellos, porque el efecto llamada que promueve la izquierda
es una condena a la muerte en el Mediterráneo de muchísimos inmigrantes ilegales. Al avisar que le iba a entrevistar a Ignacio, bueno, me han llovido bastantes preguntas. Una de ellas dice así: ¿cree que el discurso de Vox o parte de este puede parecer elevado o un tanto radical? Esto de mafias, golpismo, vertedero multicultural, que sea verdad, en el caso de que lo sea, justifica su uso. Y después, no parece demasiado conciliador y no sé si concuerda del todo con los valores cristianos que Vox parece abrazar. Bueno, efectivamente, yo os animaría a los que tengan dudas, ¿verdad?, que lean la doctrina social de la Iglesia, donde se habla cómo los gobernantes, en primer término, tienen el deber de garantizar los derechos, las libertades y el bienestar de sus compatriotas, en este caso de los nacionales. Por tanto, sí que hay un razonamiento de fondo de base cristiana. Yo entiendo que muchas veces no seamos capaces de explicarlo tan bien como quisiéramos o suficientemente para que la gente nos entendiera y no diéramos lugar a malentendidos de que estamos en contra o de que generamos un discurso de odio. Y en torno a la manera de expresarnos, pues no, yo creo que es muy necesario. Estamos en un clima donde el consenso, donde el discurso políticamente correcto nos ha guiado a determinar qué podemos pensar sobre ciertos temas. El consenso, ¿no?, lo que decía antes, el discurso políticamente correcto nos dice qué podemos decir y qué no. Y hay que decirlo con la verdad por delante. Si hay un grupo de partidos políticos que han robado durante décadas, son ladrones. Si hay un grupo de partidos políticos que durante años han creado muchísimos organismos, chiringuitos, que han colocado a miembros de su partido, y para mí y para muchos eso es comportarse como una mafia, se les llama mafia separatista. Si la izquierda pretende entrar en los colegios y robarnos el derecho a los padres a educar a nuestros hijos, por ejemplo, en materia sexual, se les llama totalitarios. Yo entiendo que estemos acostumbrados a un discurso que, por desgracia, y repito, nos ha impuesto la izquierda, de ese buenismo, de ese consenso, de ese discurso políticamente correcto, pero yo creo que, y a la vista está el resultado electoral, que no es ni un discurso radical ni elevado, sino es un discurso liderando la verdad, o sea, describiendo lo que han hecho pues el separatismo, la izquierda y el resto de partidos políticos. Yo creo que quizás no estamos acostumbrados a llamar las cosas por su nombre y por eso llama tanto la atención de que nosotros seamos tan claros, pero seguramente por ser tan claros y ser coherentes es la fórmula del éxito y por tanto el motivo por el cual Vox está creciendo a diario, ¿no? Porque llama las cosas por su nombre sin miedo a lo que piensen los demás y a lo que nos llamen. Y seguramente muchos no estarán de acuerdo con todo nuestro planteamiento. Algunos nos dirán, oye, pues estamos de acuerdo con el 80% o el 50%. Lo entendemos que hay personas que no estén de acuerdo con todo nuestro planteamiento político, pero sí sabemos que hay muchos que compran parte de nuestro discurso político. ¿Usted cómo respondería a la gente que, bueno, que dice que Vox va a provocar, ya sea en Vic o en Vallecas, o que hay que ser intolerante con el intolerante, o que, bueno, fuera fascistas de nuestros barrios? ¿Qué le diría a toda esta gente? Bueno, en primer lugar, que no se dejaran comer la cabeza, que no se dejaran condicionar por el discurso del establishment de la izquierda, porque claramente han comprado todo lo que la izquierda ha vendido en los medios de comunicación y en las tribunas de los parlamentos, que sean críticos y que valoren las propuestas de Vox. Sin duda alguna, detrás de todos esos insultos hay, como he dicho antes, una incapacidad de rebatir nuestro discurso de manera argumentativa, con argumentos. Demuestra miedo a que nuestro discurso cada vez sea aceptado y por tanto votado por más españoles y que por tanto no estemos en la tercera fuerza, sino que nos convirtamos en la primera fuerza nacional y realmente podamos llegar a gobernar la nación o alguna región en Cataluña, ¿no? Y por supuesto aquellos que utilizan de manera baladí y con mucha facilidad el término del fascismo, les diría que leyeran más historia y que no, de alguna manera, que no mancillaran la historia y un término tan grave de sucesos tan dramáticos como los que tuvimos que vivir y que nos comparen a una formación plenamente democrática, que defiende la ley, que reconoce la Constitución, que defiende las libertades como un partido antidemocrático, ¿no? O sea, que los verdaderos, ya lo decía, ¿no? Los verdaderos fascistas son los que hoy se llaman los antifascistas. Por tanto, demuestra su verdadera vocación antidemocrática, porque es lo que demuestran, su falta de respeto al pluralismo político y a la libertad de pensamiento. La educación es un tema que se está tratando muchísimo en Cataluña. Entonces, ¿cuál es la postura de Vox en cuanto a la educación concertada, pública y privada? No sé si, la educación, la derogación de la concertada, ¿cuál es la postura de Vox?
Bueno, nosotros está claro que estamos a favor de la libertad de educación, de que cada padre pueda elegir el colegio donde llevar a sus hijos, que nadie nos diga dónde tenemos que llevar a nuestros hijos. Y por tanto, esa defensa de la libertad pasa, por supuesto, por defender a ultranza todos los colegios concertados, sea el modelo que sea, diferenciada, no diferenciada, modelos privados y, por supuesto, fomentar pues, que la escuela pública sea de calidad y que, sobre todo, que respete el papel de los padres en la educación de los hijos y que se separen las instituciones en términos como intentar adoctrinar en ideologías de género, en feminismos radicales y tonterías. Por tanto, Vox va siempre a liderar la libertad y defender la concertada, la privada y la educación pública. Voy a juntar dos preguntas y son sobre el aborto y la eutanasia. Cada año son abortados 100.000 niños en España y Cataluña lidera la lista. Y bueno, últimamente se ha aprobado la eutanasia en el Congreso. No sé qué piensa Vox sobre, bueno, en realidad sí que lo sé, pero ¿qué piensa Vox sobre la eutanasia y el aborto? Bueno, nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Estamos absolutamente en contra del aborto, absolutamente en contra de la eutanasia. Estamos absolutamente en contra de tantos partidos políticos que se han arrogado la defensa de la vida y que cuando han gobernado no han hecho absolutamente nada. Estamos en contra de un tribunal constitucional que de manera cobarde ha sido incapaz de pronunciarse en torno al recurso que se presentó hace décadas y, por tanto, como dijimos tras la aprobación de la ley de eutanasia, cuando Vox llega al gobierno, una de las primeras cosas que hará será derogar la infame ley de la eutanasia y que legislará para que cualquier madre pueda sacar adelante a su hijo. Porque, por desgracia, hoy, ante las dificultades de aquellas madres que se plantean abortar, la única solución que se les da es día y hora para llevar a cabo el asesinato de su hijo. Y lo que hay que hacer es acompañarlas psicológicamente, económicamente, laboralmente, incluso con viviendas si hiciera falta, pero hacer todo lo posible para que esa vida salga adelante. Ahora, bueno, le voy a preguntar un poquillo por el tema del coronavirus. La primera pregunta, si piensa que el coronavirus se ha estado usando para, bueno, como pretexto para coartar la libertad de los ciudadanos. La siguiente pregunta sería, ¿qué postura tiene Vox en cuanto a la obligatoriedad de la vacuna? Y la última, que quizá es un poco, bueno, es distinta, pero si piensa que hay un plan detrás de toda la vacunación masiva, si hay alguien en unas altas esferas que están moviendo hilos. Bueno, sin lugar a dudas, el coronavirus nos ha azotado de manera tremenda en nuestro día a día. Sin duda alguna, las instituciones y especialmente el gobierno socialcomunista de Sánchez Iglesias ha instrumentalizado, por ejemplo, el estado de alarma y muchísimas leyes para cercenar efectivamente la libertad de muchísimos compatriotas y han utilizado el coronavirus como excusa para llevar a cabo una serie de modificaciones legislativas, de nombramientos en los órganos del Estado y, por tanto, sí podemos afirmar que han utilizado el coronavirus para seguir avanzando en su agenda totalitaria y en dar pequeños golpes de Estado en todos aquellos contrapoderes que tiene el Estado en sí al poder legislativo y al poder ejecutivo. Nosotros, por supuesto, estamos defendiendo la libertad, como te he dicho antes, en educación, en muchos términos, y como no puede ser de otra manera, la libertad de la vacunación. Nosotros no vamos a hacer la lista negra de quién se ha vacunado y quién no. Respetamos la libertad de todo español a elegir libremente si se quiere vacunar o no. Defendemos la privacidad en torno a si se ha vacunado o no. Otra cosa son los registros médicos, que por supuesto ahí, igual que cualquier historial médico, eso es confidencial. Y te diría que si hay o no detrás élites que están intentando pues, llevar a cabo su plan utilizando el coronavirus, ya sea vía legislación en los Estados miembros de Europa o vía vacunación o vía... Estoy convencido que seguro que hay las élites están utilizando el coronavirus para avanzar en su agenda ideológica, pero lo que no te puedo afirmar, como comprenderás, si es que están utilizando este instrumento u otro. Hay uno que es evidente y que es clarísimo, que es que están utilizando la legislación de los Estados miembros para limitarnos la libertad y aprovechar y meter sus cuñas ideológicas en todo lo que pueden. El resto espero, en fin, saberlo a lo largo de los años y espero que mi intuición, que me dice que sí, espero que por el bien de todos me lleve a equivocarme. Cambiando de bloque, Ignacio, es un hecho que Vox está moviendo muy bien por las redes sociales. Las redes sociales, recordemos que las usan sobre todo gente joven. En Instagram, por ejemplo, Vox tiene 640.000 seguidores, seguido por Podemos con 267.000. Santiago Abascal tiene 803.000 seguidores, seguido por Pablo Iglesias, 323.000. Usted
aun siendo el cuarto líder, bueno, de Cataluña en cuanto a partido político, es el segundo líder autonómico que tiene más seguidores después de Laura Borràs. Y después en YouTube cuadruplica Vox a Podemos, que es el segundo, y también es el único partido que tiene presencia en la plataforma Twitch. ¿Usted piensa que Vox es el partido de los jóvenes? Sin duda alguna. Nosotros hemos conseguido despertar esa ilusión y esa esperanza en torno a tantísimos jóvenes que veían un futuro pues triste, gris, oscuro, sin un sentimiento de arraigo a una patria grande, a un sentimiento de defensa de grandes ideales. Y Vox yo creo que ha conseguido despertar esa necesaria reacción nacional que hay que dar en este momento crítico, que Vox está enarbolando la unidad de la nación, la libertad y un proyecto positivo y esperanzador. Y sin duda alguna los jóvenes han visto que tienen un gran aliado en Vox y que así lo hemos visto en todos nuestros actos, en todos nuestros meetings, los jóvenes son los que tienen mayor presencia. Le junto dos preguntas, Ignacio. El paro juvenil aquí en Cataluña es casi del 30%, ¿vale? La última encuesta de la población activa, la EPA, descubrió que hay 185.000 catalanes de entre 16 y 29 años sin trabajo, 55.000 jóvenes más que el año pasado. Entonces, ¿qué hará Vox para solucionar esto y qué aportará Vox a los jóvenes que le hayan votado o a los que le votarán en un futuro? Bueno, pues en primer lugar, promover una bajada drástica de los impuestos en Cataluña. Como sabes, Cataluña es la región con más impuestos propios y eso lastra cualquier tipo de actividad económica. Lo que no podemos permitir es llevar a cabo una política fiscal confiscatoria y pretender que las empresas dinamicen la economía, en este caso en Cataluña. Por tanto, si conseguimos decirle a las empresas que vamos a bajarles la presión fiscal y que además les daremos beneficios fiscales para la contratación de ciertos sectores, en los cuales consideramos fundamental a los jóvenes y a los mayores de 45 años, pues estoy convencido que al menos el tema del paro juvenil lo conseguiremos mejorar. En segundo lugar, otro tema muy importante es promover el tema de la vivienda para ayudar a que esos jóvenes se puedan emancipar, que puedan formar un proyecto familiar, que se puedan casar, que puedan formar una familia, pero no pueden formar una familia ni se pueden casar si no tienen un hogar donde poder formar esa familia y si no tienen un trabajo que les permita mantener esa familia. Por tanto, la vía ha de ser triple. Fomentar una política fiscal dinamizadora de la economía con ayudas puntuales y bonificadoras a las empresas para que contraten a jóvenes y promocionar, sin duda alguna, el tema de la vivienda con especial atención a las personas jóvenes. Cambio ya al último bloque y, bueno, siendo así, la penúltima pregunta, que es ¿cuál es su político de referencia o al que le gustaría aspirar a ser y cómo cree que le recordarán en unos años cuando salgan los libros de historia? Porque, bueno, es seguro que Vox saldrá en los libros de historia y más en Cataluña al haber entrado y usted siendo su líder. Bueno, la verdad, te diría, político de referencia, no sé si te podría decir alguno, pero Antonio Maura es una de las personas que me llama especialmente la atención. En segundo lugar, te diría, ¿cómo quiero ser recordado? Pues mira, yo con que los españoles o los catalanes me recuerden como que una persona que logró, ¿no?, plantar batalla, incluso sacar adelante algunas políticas para frenar el avance ideológico de la izquierda totalitaria, sería el mayor de los halagos. Es decir, que Ignacio Garriga hubiera conseguido en algún momento y de alguna manera haber frenado el avance de la izquierda en términos de educación, en términos de legislación en contra de la familia, en contra del matrimonio, en definitiva, que puedan recordar como Ignacio Garriga como un político referente en la batalla, en lo que decía antes, en la guerra cultural. Y ya para terminar, Ignacio, me gustaría preguntarle qué hace el líder de Vox en Cataluña en su tiempo libre. No sé si tiene alguna película favorita o alguna serie, o si suele ir mucho al campo del Español cuando se podía ir. Bueno, no sé. Y también preguntarle si es posible compaginar la vida familiar, o es muy difícil, con, bueno, estar en primera línea política. Bueno, empiezo por el final. Sin duda alguna es un gran reto poder compaginar la vida familiar y política, pero yo soy una persona que tengo muy claro mi escala de valores y en primer lugar está la familia. Por tanto, siempre que puedo intento dedicar el tiempo a mi familia, tengo muy claro mis prioridades y tengo que decir que no a algo, lo digo en pro de estar con mi familia porque no nos olvidemos. Dentro de unos años pasarán las cámaras
pasarán los periodistas, pasarán los focos, pasarán los periódicos, pero mi familia seguirá ahí. Mis hijos y mi mujer son a los que me debo y por tanto son el pilar fundamental de mi vida. Así que es complicado, pero hago lo imposible para poder estar con ellos y sobre todo que el tiempo que esté, pues que estemos jugando y disfrutando. En mi tiempo libre, pues como comprenderás, pues dedicarlo a la familia, dedicarlo algún rato a solas con mi mujer, que es muy importante cuidar el matrimonio, y también a jugar con mis chavales. Con el pequeño, cuando puedo, pues jugar a fútbol y con las niñas, pues jugar a los juguetes que están de moda ahora, los Moshi Pops o lo que toque tú, ¿no? Pero sí, sin duda alguna. Y también, por supuesto, en lugar de ver la tele, que lo fácil sería decir, oye, ponerme alguna serie y tal, leer. La verdad que leer me gusta mucho y ayuda mucho también a formarse y siempre que puedo, pues aprovecho y me leo un buen libro. ¿Y no tiene ninguna película favorita? Sí. Sí, hombre, Gladiator es mi favorita. Gladiator es una Pensaba gran que película. me diría El Patriota, quizá, de Mel Gibson. Bien, también es buena, Vale. pero Gladiator la tengo como algo especial, la verdad. O sea que, sí. Pues sí, eso es todo. Muchísimas gracias, Ignacio Garriga, por acompañarnos hoy aquí. A vosotros, un placer y cuando queráis volvemos a repetir. Alaba 3. Amb Lluís Gràcia. Suscríbete a este canal, no te cuesta nada. Y si te gusta, dale al me gusta y comparte tu opinión.